Finalmente había comenzado. Mi hermana y yo no podíamos dejar de observar el panorama que se presentaba ante nuestros ojos. Los dioses habían decidido acabar con la humanidad y no había nada que pudiéramos hacer. Pero de forma totalmente inesperada, mi hermana Brunhild alzó la voz insultando a los dioses y proponiendo el torneo del Ragnarok para intentar salvar a la humanidad. Estos habían aceptado entre su egocéntrica ira, ya no había marcha atrás. Se nos había encomendado la misión de escoger a los representantes de la humanidad para esta batalla. Deberíamos elegir a los humanos más fuertes de la historia para la batalla decisiva. Pero había algo cuanto menos curioso. No importaba el registro que leyéramos, cada humano que nos proponíamos reclutar parecía sacado de una historia ficticia, de un cómic o de un manga. Pero bueno, eso la verdad no importaba mucho, porque dejando de lado los detalles, teníamos que escoger de una vez. Una intro algo distinta a lo de siempre, ¿verdad? Pues había pensado en comenzar el vídeo con un estilo de narración algo diferente. La verdad, basado un poco en los vídeos de uno de mis youtubers favoritos, KarimeroGod. Pero dejando de lado eso, como podéis apreciar, para este vídeo me gustaría hablar sobre ciertos personajes que bien podrían participar en el torneo del Ragnarok de Shumatsu no Valkyria, pero teniendo en cuenta personajes de otros mangas o animes que cumplan ciertos requisitos. Veréis, para que la gente no salga con el Goku le gana, Saitama le gana o discusiones del estilo que no llevan a ningún lado, los personajes que serán tenidos en cuenta tendrán que cumplir unas cuantas condiciones. Primero, que sus historias ocurran en un mundo lo más parecido al mundo real. Véase que no valen personajes de universos ficticios como Naruto, One Piece, Hunter x Hunter o series que compartan esta característica. Tampoco tendré en cuenta personajes que posean habilidades superhumanas, aunque sus historias ocurran en el mundo real. Véase personajes con la inocencia de Eddie Greyman o personajes con stands del universo de JoJo. También solo presentaré en esta ocasión 5 personajes, que son los 5 primeros candidatos humanos que han luchado hasta el momento, ya que no contaré la pelea de Buda y tampoco tendré en cuenta la de Qin Shi Huang, ya que prefiero esperar a que esta termine totalmente para elegir un personaje indicado. Los personajes que elegiré para representar a la humanidad serán sustitutos por los que han luchado en el manga original, pero estos tendrán que compartir alguna característica con el luchador de Shumatsu, ya sea en cuanto a su personalidad, su background o historia, o su forma de luchar. Por supuesto solo tendré en cuenta un representante por ronda, aunque tampoco me he visto todos los animes del mundo, por lo que estoy seguro que hay gente interesante que quedará por fuera. Pero esta será una lista de All Stars lo más acorde a la situación posible. Y debo aclarar que esto no es un quién ganaría a quién, aquí no voy a discutir si X personaje pudo ganarle a este dios, sino que escogeré personajes que podrían tomar el puesto de los personajes originales de Shumatsu y nada más. Y bueno, eso iría siendo todo. Si no os molesta, prosigamos con la narración. El Ragnarok finalmente había dado comienzo y todo lo que podíamos hacer era confiar en los humanos que habíamos elegido para representar a la humanidad en esta batalla. Para la primera ronda teníamos que escoger a alguien que pudiera hacer frente al poderoso dios Thor, uno de los dioses más temidos que incluso hacía que mi orgullosa hermana no pudiera dejar de temblar de miedo. Para que el combate diera comienzo tendremos que escoger a uno de los representantes y me sorprendí enormemente cuando mi hermana hizo su elección que por supuesto no me dejaría indiferente. Ella escogió a uno de los hombres, por no decir al hombre, claro, si se le puede llamar así, más temido de la historia de la humanidad. Según ella, un ser al que difícilmente podríamos catalogar como humano, temido incluso por su propia especie, pero que había aceptado representar a la humanidad con tal de probar si un dios por lo menos sería capaz de darle entretenimiento. Mi cuerpo se estremeció cuando escuché el apodo que tenía este individuo, aquel que lucharía contra Thor en la primera ronda. El primer representante de la humanidad no sería nada más y nada menos que un ogro. El primer representante del lado humano en efecto termina siendo Yujiro Hanma, y sí puede que sea algo predecible que fuera a meter un personaje de Baki por aquí teniendo en cuenta que cumplen perfectamente los requisitos predispuestos en un principio. Pero como dije al comienzo, los personajes que escojo no es ni por su nivel de poder en su universo, ni por asegurar que X personaje le pueda ganar a otro.
La razón por la que escogí a Yujiro como sustituto de Lubu en la primera ronda creo yo que es bastante obvia: su búsqueda de encontrar un rival digno. Si bien sus formas de luchar difieren un poco en su spin-off, vemos como Lubu no tiene problemas en luchar sin armas, por lo que tampoco termina siendo tan distinto a Yujiro en ese sentido. Creo que Logro es el personaje más apto para remarcar ese hecho de aburrimiento y emoción al encontrar a alguien que le pueda dar pelea, siendo esta la razón por la que su nombre fue el primero que se me vino a la cabeza cuando buscaba personajes similares a Lubu en ese sentido, por lo que de esta forma ya tendríamos al primer luchador de la lista. La humanidad está un paso más cerca de la extinción. Tras la victoria de los dioses en la primera ronda, en un reñido combate, el miedo corría por cada rincón de mi cuerpo. Mi hermana Randris había muerto debido al uso del Bolún. Todo parecía tornarse en desesperación, pero mi hermana, aún con furia tras lo acontecido antes, no se había rendido. Es más, ya estaba lista para escoger al segundo representante del lado de la humanidad. Al principio, sus palabras eran confusas. Decía que el segundo luchador sería el humano más adecuado para darle una lección a los dioses y borrar esa sonrisa de sus caras. Y aunque sonara bastante extraño el título que este humano poseía, la verdad es que mi hermana tenía toda la fe del mundo depositada en aquel hombre. Aquel al que llamaban, por absurdo que pareciera, el profesor más fuerte de la historia de la humanidad. Eikichi Onizuka del universo de Great Teacher Onizuka y Shonan Yunaigumi es el elegido para representar a la humanidad en la segunda ronda, y siendo sincero, no fue sencillo escoger a alguien que pudiera sustituir el puesto de Adán, principalmente por lo que el personaje representa, ser el padre de la humanidad y el origen de esta. Encontrar otro personaje que marcara de forma similar un origen o un principio, como Adán en alguna obra que no se fuera al lado fantasioso, fue prácticamente imposible. O por lo menos no recordaba ningún manga que plasmara un personaje similar, por lo que intenté ver la situación desde otra perspectiva. ¿Qué tal si buscáramos un personaje que de cierta forma pudiera hacerse tan querido como el propio Adán? Un personaje que con unas pocas palabras respaldadas por sus acciones fuera capaz de mover los corazones de la humanidad. Es ahí donde fijé mi vista en Onizuka. Eikichi en el universo de GTO es el mejor profesor de la historia. Fue capaz de hacer cambiar para bien a unos cuantos estudiantes que estaban destinados a ir por el mal camino. Onizuka en su obra es capaz de hacer cambiar a gente que en un principio parecía que no tenía salvación. Un personaje que es capaz de mover los corazones de la gente, y que aparte es un profesor a prueba de balas y bombas, que además sabe luchar muy bien por su pasado como pandillero con Ryuji. Por estos detalles es que considero que Onizuka es el personaje más indicado para representar a la humanidad en la segunda ronda como sustituto de Adán. La tercera ronda ya había llegado. La verdad estábamos desesperados porque necesitábamos una victoria pronto para demostrar que la humanidad merecía seguir existiendo. Pero tras la declaración de los dioses que el siguiente en luchar sería Poseidón, solo pude observar cómo mi hermana estaba angustiada por no saber qué humano escoger por la tercera ronda. Al menos hasta que ese hombre apareció. Un hombre que rebosaba confianza, que mediante el camino de la espada demostraría de qué era capaz la humanidad. Qué curioso. Un hombre que pertenecía a un grupo de ladrones hablando de honor y rectitud. Pero ¿quién era yo para juzgarlo? Lo único que podíamos hacer era observar su combate. El combate del descendiente de un hombre que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Este hombre, que seguía el camino de la espada aún en tiempos modernos, enfrentaría al Zeus de los mares, el egocéntrico dios Poseidón. Y así es, Ishikawa Goemon XIII del universo de Lupin III fue el nombre que escogí para la tercera ronda. En el mundo del manga anime hay innumerables mangas de samuráis e historias con espadachines reconocidos, y siendo sincero, encontrar una figura que representara esa esencia de perdedor o de superación continua fue de cierta forma complicada. En un principio había pensado en Nikki Kurogane, de Rakudai Kishi no Cavalry, pero la escala de poder de su universo rompía un poco las reglas que había planteado. También había pensado en Kazumikura de Ergiar, por ser de cierta forma un perdedor que escala hasta ser de los más fuertes de su universo,
pero de cierta forma creo que sus habilidades también se escapaban un poco de lo que estaba planteando. Y de esta forma, sin encontrar un personaje indicado para la tercera ronda, estaba por escoger al Sasaki Kojiro de Vagabond, tirando un poco por el camino fácil. Incluso había pensado en Kenshin, pero aunque fuera para proteger a la humanidad, poner al personaje a matar nuevamente creo que es algo que iría en contra de la esencia del mismo. Pero en ese momento recordé a un personaje de un universo que no era precisamente famoso por tener grandes peleas o espadachines prodigiosos, Lupin III. Pero ¿por qué precisamente Lupin, siendo este un anime sobre ladrones más que otra cosa? Pues bien, si bien Goemon es un personaje que en sí no tiene una participación tan activa en ciertos parajes de las series del universo de Lupin, a diferencia de Jigen o Fujiko, lo cierto es que tenemos que centrar nuestra atención en el largometraje donde este personaje es protagonista, Shikemuri no Ishikawa Goemon. Aquí podemos ver al personaje en todo su esplendor, además de las razones que me hacen escogerlo como representante de la humanidad. Goemon en esta película es humillado más de una vez, y él mismo se ve en la tarea de empezar un entrenamiento monstruoso con tal de recuperar el honor que perdió en el camino de la espada. Un entrenamiento que lo lleva casi hasta la muerte, pero que consigue pulir su espada hasta niveles increíbles, cosa que culmina en su pelea con Hawk, donde hasta pudo hacer creer a su enemigo que le había cortado la cabeza solo con su sed de sangre. Goemon es un personaje que quizás no se llega a tener en cuenta para peleas teniendo en cuenta la temática de su universo, pero sin duda es un personaje con las capacidades necesarias para representar a la humanidad. La primera victoria de la humanidad. No podía dejar de llorar de la felicidad, pero no podíamos cantar victoria tan temprano. Después de todo, aún quedaban unos cuantos combates que disputar, sin contar que los dioses seguían por delante de nosotros. Además de que el heroico Hércules sería el siguiente dios en luchar, por lo que de cierta forma estábamos entre la espada y la pared, ya que tendríamos que enfrentar a un dios que de cierta forma era bondadoso y que todos amaban. Pero mi hermana tenía un as bajo la manga. Tenía un candidato perfecto para enfrentar a Hércules, y no podía creer lo que ella diría a continuación. El siguiente hombre en luchar no sería nada más y nada menos que el hombre más despreciado en la historia de la humanidad. El hombre que más vidas arrebató con sus propias manos. Un verdugo, pero no un verdugo cualquiera. El hombre que fue conocido como la Parca de Francia, el Monsieur de París, procedente de la familia más repudiada de la historia de Francia. Charles Henry Sanson del universo de Innocent es el elegido para representar a la humanidad como el sustituto de Jack el Destripador. Sí, sé que quizás Innocent es una obra de la que muy poca gente haya escuchado hablar, teniendo en cuenta que no dispone de anime y es un seinen con un dibujo poco digerible para personas no tan fanáticas del gore. Pero aparte de que considero a Innocent una obra de arte en el mundo del manga, permíteme explicar por qué Charles es el elegido para esta ronda. Al principio me vi en la tarea de intentar buscar un asesino de la talla de Jack, y ante mí se toparon personajes como Asesino de Akudama Drive o incluso Nagito Komaeda o Junko Enoshima de Danganronpa por sus retorcidas formas de pensar, pero la verdad ninguno me terminaba de convencer. Sí, puede que alguno pudiera tener el carisma de Jack, pero al igual que con Adán, preferí ver la situación desde otro punto de vista. ¿Qué tal si, en vez de poner un asesino serial porque sí, buscáramos un personaje que hubiera quitado muchas vidas en pos de sus ideales, pero que aún así fuera un personaje bastante fácil de querer? En principio puede sonar algo complicado encontrar un personaje con esas características, pero por suerte Charles estaba ahí para mí. En el universo de Innocent, la historia se sitúa históricamente durante los hechos de la Revolución Francesa. En esta historia, un joven Charles se ve en la obligación de seguir con el negocio familiar, ser un verdugo encargado de acabar con la vida de innumerables personas que la ley de la época considerara necesario. Según se nos relata en Innocent, Charles decapitó más de 3000 cabezas él mismo, y acabó con la vida de muchas más personas mediante otros métodos de ejecución, desde una muy temprana edad hasta su retiro a una edad avanzada, dejando el trabajo en manos de su hijo, con la fe de que la pena de muerte desapareciera de Francia algún día. Charles podría batirse contra Hércules porque consideraría que arrebatar la vida de un dios sería su verdadero último trabajo para traer la paz al mundo, y en un principio Hércules podría sentir repudio hacia Charles por ser el hombre que más vidas ha arrebatado con sus manos,
Además de que Charles, según se nos muestra en su manga, es un hombre verdaderamente inteligente, por lo que las tácticas similares a las de Jack no desaparecerían de esta batalla. Charles fue un hombre con una vida trágica y lo considero el personaje más adecuado para este combate, además de que es una figura histórica, por lo que creo que no viene del todo mal. El empate de la humanidad finalmente había llegado, y teníamos la oportunidad de tomar la delantera frente a los dioses. Mi hermana Brunhild estaba totalmente decidida a ganar la siguiente ronda, y para esto tenía el candidato perfecto para la quinta ronda. Aunque la verdad, todo fue en un principio extraño, ya que al entrar a la habitación, todo lo que veían mis ojos era comida, mujeres y a dicho hombre durmiendo. Un hombre que podríamos decir que era la encarnación del mismo vicio. Pero hubo algo que me llamó verdaderamente la atención de todo esto. Las paredes de su habitación estaban llenas de fotos de todos los campeones mundiales de la historia del boxeo. Y justo en ese momento me di cuenta de una cosa. Caí en cuenta en el nombre del hombre al que mi hermana quería poner a luchar ahora. El hombre que enfrentaría a Shiva sería el boxeador que solo buscaba la cima, consiguiendo los cinturones de varias clases de peso. Aquel al que llamaban el boxeador más polémico de la historia de la humanidad. Y finalmente Mamoru Takamura del universo de Hajime no Ippo es el último personaje a tener en cuenta en el vídeo de hoy como sustituto de Raiden. En un principio Takamura no fue mi primera opción para esta ronda, ya que había pensado inicialmente en Bucha de Ergear, por su capacidad de controlar la sangre de su cuerpo manipulando los músculos a voluntad de forma similar a Raiden. Pero de cierta forma Bucha no conseguía representar esa esencia de persona que llega a la cima. Por otro lado, tampoco había dudado mucho en si escoger a Takamura o no, ya que este personaje representa excelentemente lo que es ser un deportista de élite y lo que es soportar la carga de llegar a la cima. Takamura es un personaje divertido en ciertos aspectos y aunque no es tan humilde de cierta forma como Raiden, la esencia del personaje en cuanto al deporte que practica con orgullo es perfectamente similar a la de Raiden con el sumo. Puede que Takamura difiera en ciertos aspectos respecto al que este sí ha tenido contrincantes temibles en vida a diferencia de Raiden, pero con eso y más podemos considerarlo un personaje al que el mundo humano se le queda pequeño, por lo que qué menos que ponerlo a partirse de madres con un dios como lo es Shiva, además que sin duda daría una de las mejores peleas de su vida. Y bueno gente, eso iría siendo todo por este vídeo. La verdad quería hacer algo un poco diferente, por lo que espero que os haya molado la narración que hice como si fuera Geir. Pero siendo sincero, es un estilo que dudo que vaya a usar de nuevo, ya que no es algo que suelo hacer con mis vídeos. Pero si hago una segunda parte en un futuro, tal vez lo tenga en cuenta. Lo único que espero es que os haya gustado este pequeño soplo de aire fresco y que hayáis disfrutado del vídeo, ya que en mi caso es de los vídeos que más he disfrutado hacer. Por supuesto, si se os ocurren otros personajes con ciertas características que podrían darles cupo en este Ragnarok, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Dale like si te ha gustado y suscríbete para convertirte en un miembro más de esta bandada. Me despido y nos vemos en otro vídeo.